Bienvenidos de nuevo a Aún no eres quien vas a llegar a ser. Ahora, la verdad es que estoy pues emocionado de tener a un personaje. Jorge Farías, bienvenido al estudio, Jorge. A mi criterio, Jorge es una de las personas que más sabe de capital humano, yo creo que en Latinoamérica. Jorge, bienvenido. Y dame nada más 15 segundos de quién es Jorge Farías, nada más para que te ubique el público. Pues yo tuve la fortuna de estudiar primero ingeniería mecánico-administrador en el tecnológico, y luego tuve oportunidad de trabajar por 20 años en una compañía de productos químicos que tenía 22 negocios, y por razones del destino me pidió el presidente de esa compañía que le ayudara en la parte de recursos humanos. Y allí empiezo mi carrera, siendo ingeniero, pero en el campo de capital humano, como tú bien dices. Y después de 20 años de trabajar en esa compañía, pues sí, me apasionó mucho el tema de capital humano, desarrollo de organizaciones. Y entonces monté un despacho que se llama MGT Consultoría, y pues tengo 32 años con ese despacho. Oye, Jorge, en aquella época, digo, obviamente hoy se dice, todo el mundo quiere hablar de talento, ¿no? Pero cuando tú empezaste, hablar de talento era algo inédito. Además, yo no sé qué hacía un ingeniero en el área de talento, ¿no? Pues muy buena pregunta. De hecho, cuando yo entré precisamente en esta compañía, las personas que estaban en el departamento de recursos humanos, antes se llamaba relaciones industriales, pues sí, como tú dices, eran licenciados o psicólogos. Pero el monto más mayor de gente, la mayor cantidad de gente de la compañía eran ingenieros. Entonces los ingenieros necesitaban a alguien que los escuchara y entendiera en ese modelo de trabajo de ingenieril. Y yo fui el primer ingeniero que entré en ese departamento, y entonces les proveía de servicio de capacitación, les proveía de servicio de consultoría en su problemática de organización, en sus problemáticas de delegación, en sus problemáticas de lo que le llamamos people management, y pues el lenguaje fue muy afín con el público que me tocó atender. Y yo creo que dentro del espectro de temas de capital humano hay muchos, ¿no? O sea, creo que aquí pudiéramos pararnos, pasaron las siguientes 10 horas hablando, pero quiero concentrarme en unos puntuales que yo he sentido que son el dolor más importante, Jorge. Entonces, vamos a situarnos en una empresa, no en un corporativo, sino en una empresa que va creciendo. Okay. Muchos de los emprendedores que yo veo son empresas que traen un ritmo de crecimiento muy importante y empiezan con retos de capital humano, o más bien ni siquiera se han dado cuenta primero de los retos de capital humano hasta que empiezan a crecer. Sí, exacto. Te voy a hacer una pregunta muy concreta porque me la han hecho repetidas veces. ¿En qué momento se necesita el primer director y cómo lo desarrollas? En un negocio pequeño, cuando estás tú como emprendedor muy relacionado con el producto, con el diseño del producto, primero desarrollas tu propia especialidad que tiene que ver con ese oficio. Si es un producto relacionado con la ingeniería, bueno, pues primero tienes que ser muy buen ingeniero. Si tienes un producto relacionado con la educación, pues tienes que ser muy buen educador o muy buen maestro, y etcétera. Entonces es tu primer oficio. Pero como tú bien dices, la pregunta es, oye, ¿y si crezco? En ese momento necesitas empezar a delegar. Necesitas decir, oye, yo no puedo hacer todo el trabajo. Y entonces una de las primeras decisiones que yo recomiendo hacer es que vayas contratando a una persona que sea el de tu oficio, para irle delegando el oficio que tú bien conoces. Y ese nuevo oficio que hay que empezar a desarrollar de director, que lo empieces a hacer el mismo fundador, que empiece a pasar de ser experto en el oficio a experto director. Experto director significa que ahora su oficio cambia. Su oficio ahora es manejar gente, su oficio ahora es negociar con proveedores, su oficio ahora es lograr una orientación al cliente y un servicio al cliente de excelencia, y su oficio es mantener unas relaciones públicas, y esas 4 nuevas funciones ya son funciones de dirección, en donde la principal misión del director general es lograr satisfacción en los diferentes públicos que atiendes: tu personal, tus socios, tus proveedores, tus clientes
y tu comunidad, incluyendo la parte de gobierno con la que tienes que relacionarte. Ahora, entonces, el dueño quedaría como director general y esta persona que contratas sería tu primer director, para ti es el director operativo. Sería la persona que va a hacer ese oficio que tú hiciste al principio, pero que lo debe hacer mejor que tú. Cuando tú consigues contratar una persona que el oficio que tú hiciste lo haga mejor que tú, ahí te obligas a tener que atender esas otras funciones de dirección general del negocio, dejando muy bien amarrado pues tu oficio original. Ahora, ahí me detengo porque se dice fácil esto que acabas de explicar. Se dice fácil. Pero lo que yo me topo todos los días con las empresas es que contratan a un güey, no mejor que ellos, sino mediano. Vamos a suponer que es medianamente bueno, pero luego le terminan dando órdenes específicas de todo lo que tiene que hacer. Exacto. Entonces, eso no es un director, ¿verdad? Exacto. Eso es un... ¿Eso es un gerente es o un eso qué temor, es un temor de ver la compañía en crecimiento. Me acuerdo que una de las principales enseñanzas que tuve en la primera compañía que trabajé, cuando nombraron director general de todas las divisiones a una persona que tenía mucho potencial, me acuerdo claramente que lo primero que dijo es: voy a escoger que en mi puesto anterior tenga alguien mejor que lo que yo fui, para ya no atender ese negocio, ya no atender esa parte y poder dedicarme a aprender lo de los demás y poder dar servicio a los de los demás. Eso es perder el miedo. Ese es perder el miedo para decir, lo mío que ya dominé, es más fácil que lo entregue y yo poder ir a hacer algo adicional. Ese es un atributo de un futuro director general exitoso. Ahora, Jorge, pero otra vez, de nuevo, se dice más fácil de lo que es, porque ya estoy viendo los comentarios acá diciendo, oye... Está bien difícil. Pero no tengo el presupuesto para contratar a alguien mejor que yo, porque lo primero que se asume es, si es mejor que yo, pues va a ganar más dinero que yo. O sea, vamos a tratar de personificar esto en una empresa. Imaginemos que esta empresa ya tiene $1 millón de facturación, ya tiene 10 empleados, pero no hay ninguna cabeza, digamos que son puros operativos, ¿no? Correcto. Cuando vas a traer a este primer director operativo, no hay tanto sueldo. Entonces, ¿cómo resuelves este enigma de traer a alguien muy talentoso, pero cuando no hay tanto dinero? ¿Cómo lo has movido ese tema? Fíjate que en el pasado era muy fácil hacer ese trabajo, porque las personas que dominaban el trabajo desde abajo, si los empiezas a desarrollar administrativamente hablando, entonces pueden subir mucho. Yo me acuerdo que la cultura perfecta en aquellos tiempos era que un supervisor que hiciera muy bien su trabajo era el que tenías que desarrollar y que luego podía llegar a ser gerente y te salía muy barato. A ver, eso es un puntazo. Es un puntazo. Lo que me estás diciendo es que si desarrollas a la gente, eso va a ser siempre más barato que contratarla. En el people management, en capital humano, hay que ver cómo hacer las cosas para hacerlas rentables. Esa es la mejor decisión en el campo humano. El desarrollar gente y tú la tienes, que empezó en un puesto de abajo y que no tienes que pagar en el mercado una cantidad extraordinaria para traerte a alguien que ya, que para traerlo te va a costar muy caro, algo adicional. Ahora, es que el management no es rocket science. Sí. No tienes que ir a tener yo estudié ingeniería, saber toda la química y todas las físicas para poder obtener buenos resultados de los negocios. Don Roberto González, en el caso de Gruma, don Humberto Garza, en el caso de FAMSA. Es que no estudió más que la primaria. Está muy buena esa frase, ¿eh? El desarrollo. Yo tengo una frase que y a lo mejor no es la correcta, pero yo digo que 80% de los líderes deben ser fuerzas básicas y 20% son contratados. ¿Te hace sentido más o menos esa métrica? Porque yo, la verdad, la hice de ver lo que pasó en mi empresa. Más o menos esa sería la práctica de una organización sana, 80% desarrollado, 20% fuera. Yo tuve un cliente que me decía qué es lo que tengo que hacer para que mis futuros directores generales, porque ahorita no he podido, vengan de abajo. ¿Por qué no había podido? Porque había falta de desarrollo y porque había mucha ceguera de taller.
Entonces, eso que es abrirse un poquito a las nuevas tecnologías, a las nuevas perspectivas, a estudiar la competencia, a estudiar cómo están haciendo ese negocio en otros lados del mundo, eso te da una percepción de cosas que no te las dan en la universidad, las aprendes en el benchmarking real y eso lo puedes platicar con tu gente. Y gente que va y aprende otro modelo dentro de tu mismo oficio, lo capta así y no es tan caro como ir a Harvard. Ahora, el problema, y regreso a lo que decías hace rato, también hay veces que el dueño o el director tiene un problema personal de carácter que provoca que nunca crezca su gente, ¿no? Yo creo que, si me preguntas a mí sin saberlo, creo que el 80% de los problemas de que no desarrollan líderes es porque el carácter que tienen ellos está equivocado. ¿Qué le dices cuando tú detectas, llegas a una organización y te das cuenta que el jefe no está dejando que crezca su gente? ¿Qué le dices en ese momento? Hay dos problemas que veo muy común en los muchachos que me ha tocado asesorar como emprendedores al ir desarrollando su empresa. La primera que les digo es, miren, existe algo muy común y muy natural y muy humano, que es lo que es igual a mí es bueno, lo que es diferente a mí es malo. Y entonces sus decisiones de gente van a ser así. Y esto es muy malo. Porque al revés, deberíamos de traer gente diferente a nosotros, ¿no? Cuando te pones a estudiar, que ha sido mi caso, ¿qué es lo que necesita el negocio en estos 5 roles distintos o en estas 5 funciones distintas? Ventas, producción, ingeniería de soporte técnico a la producción, mercadotecnia, finanzas y planeación, porque estos 6 roles, cuando te das cuenta de estos 6 roles, te das cuenta que requieren de diferentes personalidades, que requieren de diferentes procesos de pensar, que el que es muy bueno para ver la contabilidad ve en el espejo retrovisor, entonces tiene muy buen pensamiento lógico operativo. Pero también el negocio necesita planear y la planeación se hace con otro proceso pensante que se llama el visionario, para imaginar el negocio. Y luego se necesita solución de problemas con la mentalidad analítica, ingenieril, y luego se necesita la intuición para entender un mercado, un cliente, etc. Y los 4 son muy importantes. Hice un estudio después de muchos años de qué persona en el mundo reúne estas 4, 5, 6, 7 características natas para ser un director general perfecto y nato. El 0.1 o el 0.2% de la población, nada más. Eso quiere decir que cumplían con todos los parámetros que tú habías definido. 0.2%. Puse 10 parámetros para poder manejar todas estas funciones tan disímbolas. El 0.2%. Es igual que en un director de orquesta. ¿Quién domina todos los instrumentos y aparte es director de orquesta? Sí, no. 0.2. Entonces, ¿qué Pero es lo que nos debe dar miedo eso. No nos debe dar miedo, al contrario. Vas a ir armando el rompecabezas en tu empresa, no con el todo, sino vas armando con lo que prioritariamente es lo que sigue y se necesita en el crecimiento. Oye, ya tienes listo finanzas, oye, ya tienes listo producción, oye, ya tienes lista innovación tecnológica, oye, ese tipo de cosas vas poniendo prioridades y le vas agregando al rompecabezas. De tal forma, pues que obviamente no podemos traer a ese 0.2% o 0.3% para director general de tu empresa, pero lo que puedes hacer es el equipo que junto va a ir formando esos talentos. Y sí se necesita un líder. Y el líder de eso no necesita ser el del 0.2% necesariamente, necesita ser el que deje jugar y entienda lo básico de las 5 roles, lo básico de las 5 funciones, lo básico de las 5 personalidades distintas y las deje jugar. Sí, yo lo digo, es un generalista pendejón, ¿no? O sea, para que más o menos te funcione, como director general. Lo dijiste muy bien, por ejemplo, Baby Ruth. Baby Ruth no podía entrenar a la gente, decía, háganle como yo y vean qué buenos batazos pongo y vean Baby Ruth. No sabía enseñar, ¿verdad? Pero qué tantos buenos entrenadores hemos visto en el pasado que no han sido los mejores y más brillantes cuarto bats y los más brillantes pitchers. Sí, pero con lo que tú dijiste, sí, es una persona con sentido común.
Y ahí viene la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional es una gran herramienta para poder construir este equipo. Y este equipo se construye con humildad. Uno de los principales equivocaciones para la construcción del equipo es el ego y la soberbia. Dime un poquito más de eso. ¿Cuáles son los síntomas si yo tengo un problema de ego? Competir con la persona que vas a dejar en tu lugar y la que tiene tu oficio que nunca sea mejor que tú. Tú siempre le vas a estar diciendo a esa persona, le vas a estar diciendo con tu ego, le vas a estar diciendo tú no eres mejor que yo, tú no eres mejor que yo, y entonces siempre le vas a estar sacando problemas, y esto está mal, y esto está mal, y esto está mal. Y digo, espérame, cuate, ¿cómo le estás diciendo está mal, está mal? ¿Cómo lo estás desmotivando si es tu negocio? Claro. Tú necesitas empezar a decir, gracias, haz lo que puedas en mi especialidad, yo te ayudo en lo que puedo para que por favor me des chance de ir a esta otra especialidad que ahorita no la puedo pagar, no la tengo que traer del mercado porque no tengo lana, pero déjame hacerla. La voy a hacer yo, O claro. si quieres, hazla tú y yo me quedo haciendo lo tuyo. No más que si doy ese paso, yo me quedo abajo y él se va para arriba. Sí, totalmente. Si quieres ir para arriba, tienes que perder ese miedo. Yo tenía un cliente que me decía, mira, yo aprendí que en el negocio tienes que ver, o quieres negocio o quieres ego. Y yo quise negocio, me dijo. Esa es muy buena frase. Es muy buena frase, ¿verdad? Oye, Jorge, quisiera hablar un poquito, es que hay tantos temas, pero quisiera hablar un poquito de estructuras. Estructura de organización. Porque he tenido un dilema que en un par de las mentorías me han dado de si estructura por directores funcionales o si por directores de unidad de negocio. Yo hice en mi otra compañía una matriz en donde tengo regionales con funcionales. Sí, señor. Pero me insisten mucho en que a la tendencia ahora, y no sé si sea cierto si es una tendencia o no, que es por unidad de negocio para darle empowerment al director de una unidad específica. Pero antes de enclaustrarte en esa pregunta, dame cómo volteas a ver tú las estructuras, ¿no? Mira, porque es todo el juego al final, ¿no? Acomodar las piezas en el ajedrez. Claro, a mí me han tocado las decisiones esas y déjame decirte lo que les he recomendado, ¿verdad? El primer caso es que no son negocios distintos, que si tú estudias los 5 aspectos para diferenciar un negocio, que son mercado distinto, producto distinto, tecnología de producción distinta, estrategia de negocio distinta. Si tú estudias esos factores y llegas a la decisión de que verdaderamente son distintos y conviene hacerles distinto, entonces sí amerita tener perfiles distintos de gente que los manejen, ¿verdad? Eso sí, pero si no, no. Entonces, el primer caso es, no son negocios distintos, ¿verdad? Es el mismo mercado el que atienden, entonces no te metas en ese costo exagerado de una división por negocios, de una estructura por negocio. Exacto. Primer caso. Segundo caso, fíjate que sí tengo mercados muy distintos. En este mercado me lo compran amas de casa, en este otro mercado me lo compran gerentes de compra muy experimentados. Chihuahua, muy distinto de estrategia de negocio. Y en los productos, ¿no? Pues este producto lo tengo que tener calibrado a la milésima y este otro producto no, es mucho más sencillo de manejar. Bueno, pues eso sí te va diciendo que son productos distintos, mercados distintos y que el perfil de la persona para manejar el negocio necesita ser distinto. Está bien. Entonces yo digo, bueno, muy bien. ¿Ya está lo suficientemente grande y autosuficiente el negocio para aguantar una estructura autosuficiente? Y si la respuesta es no, espérate, primero vamos a crecerlo, a que tenga recursos y que ya con esos recursos que estás generando, ahora sí empieces a diferenciar las estructuras, ¿verdad? Y no, pues al revés, como se le hace muchas veces, no, pues es que voy y pido prestado dinero para tener más dinero. No, tienes que tener ese oficio de producir el dinero desde adentro, de producir el dinero con tus recursos, ¿verdad? Ahora, te voy a decir algo que me dijo un emprendedor que me dejó pensando. Me dice, es que es mejor hacerlo por unidades de negocio. Vamos a pensar aún y cuando no se cumple eso, porque así puedo medir perfectamente a cada cabrón y ya puedo medir realmente si está dando el resultado el director, ¿verdad? Porque lo que me argumentaba este cuate era, yo tenía la organización director comercial, director operativo por funciones.
pero luego no podía saber si la empresa completa estaba dando el resultado. En cambio, por unidad de negocio, ya los mido y ese güey me da un negocio tal. Yo creo que la pregunta a la que voy es más sencillo manejar una estructura por unidades de negocio. Las métricas de desempeño. Hay métricas de desempeño técnicas propias de cada especialidad. Hay métricas de desempeño propias de cada especialidad. De mecánica o de química o de comercial o de finanzas, ¿verdad? Hay mecánicas propias de los oficios y hay mecánicas propias de desempeño de los negocios que se llama rentabilidad del capital o rentabilidad sobre las ventas logradas, ¿verdad? O sea, tu costo de ventas, ¿cómo es? Entonces, esto ya es métrica de director de negocios, métrica de negocio. Y acá son métricas de desempeño. La verdad es que ambas métricas, si tú las concibes y las puedes ver en un Excel, puedes lograr maravillas con esas métricas haciendo que la gente piense en ellas. Y te ahorras el dinero de tener que hacer por dogma de fe un director general por negocios y todavía no está suficientemente grande los negocios. Entonces lo importante es aquí en tu mente tener el Excel en que hoy te voy a medir, el día de hoy toca medir la rentabilidad del negocio y voy a ver GUAFIR sobre ventas y voy a ver rendimiento sobre capital y tú lo puedes entender. Yo he visto negocios que hacen que la gente crezca. No es rocket science. No mide nada la gente a veces. No hay indicadores de nada, ¿no? Entonces yo digo, oye, veo en otras culturas que gentes que a lo mejor no son ingenieros, pues sí le entienden a la fórmula de rentabilidad, ¿verdad? Y gentes que no son ingenieros sí le entienden a la fórmula de efectos por metro, o de efectos por metro cuadrado, o de efectos por loseta, ¿verdad? Ambas son necesarias. Entonces, lo importante es que el director general lo tenga en la mente, que tenga su Excel y que luego lo comparta. Cuando así se comparte, puedes hacer que una persona funcional también entienda el negocio. Ahora, ese es el secreto. Te voy a hacer otra pregunta, porque estas estructuras matriciales pareciera que han puesto complicaciones en todo, porque ahora ahí ya no sabes cómo responderle. ¿A ti te gustan las estructuras matriciales? ¿Qué opinas de este tema? En empresas grandes, de mucha cultura, de mucha educación, de mucha sofisticación, son muy útiles y muy convenientes, ¿verdad? En empresas chicas, de gente que verdaderamente tenga esa mentalidad y que la haya experimentado a través de sus papás porque tienen empresas grandes y se lo hayan explicado, también se puede. Pero en empresas chicas donde el ADN del director es más bien de la ejecución y no de la planeación, mi opinión es que lo matricial te va a confundir. Te va a complicar de más. Te va a complicar de más lo matricial. Te va a salir más caro el caldo que las albóndigas porque no vas a poder entender ese monstruito. El monstruito matricial no lo vas a poder entender y te come. Qué interesante todo esto. Quiero regresar un poquito al tema de donde estamos de traer al director. Vamos a suponer, para efectos de esta pregunta, que hay un emprendedor que ya creció su empresa, se está desbordando de trabajo y no hay nadie abajo que él vea con talento para la posición de director. Y va a traer a alguien de fuera para traer un primer director. Este es un momento crítico porque no saben reclutar. Eso nunca lo han hecho, nunca han reclutado. Siempre se ha acercado a la gente, metieron al primo y al amigo de no sé quién y se hizo la empresa y por azares del destino creció. ¿Qué recomendación le harías a alguien que está haciendo su primer contratación estratégica? La primera pregunta que yo siempre hago es ¿y qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser presidente? ¿O vas a ser como Steve Jobs? En donde finalmente le entendió que él no era un buen director general. Y cuando le dijeron, ahora sí, vente como director general, les dijo no. Y entonces se agarró la chamba de desarrollo de producto y desarrollo de proyectos. Y lo hizo muy bien. Que él estaba como líbero de ese desarrollo. Entonces mi primer pregunta cuando un dueño va a hacer eso es, ¿y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a poner de presidente? ¿Sabes lo que es ser presidente? ¿Vas a ser un presidente tipo chairman, alejado de la operación? ¿O vas a ser un presidente ejecutivo?
Eso es lo primero que le diría. Hay gente que equivocadamente dice que porque tiene dinero va a traer a una persona que es muy buena y que va a jalar. No es cierto. Yo les digo, hay caballos de $1 millón o de $2 millones que saben brincar muy bien, pero no cualquier jinete lo sabe llevar a que brinquen bien. Entonces puedes traer el $1 millón de caballo, pero no vas a brincar bien con él porque tú no eres el jinete adecuado. Correcto. Entonces hay que ver el binomio, como en el caballo. Hay que ver el binomio. ¿Qué vas a hacer tú? ¿En dónde están tus talentos? Esos talentos le van a servir al negocio, ¿cómo? Y cómo se van a engranar con el que vas a traer tú. Y el que vas a traer tú, qué funciones y qué output va a realizar en el negocio para que la maquinaria del negocio se complete. Se complete en que técnicamente esté bien, en que financieramente esté bien, en que comercialmente esté bien y en que ahora sí su rentabilidad esté bien. Oye, es bien doloroso esa parte cuando el emprendedor se da cuenta que no es buen director general, ¿no? Para mí fue dolorosísimo, pero yo afortunadamente, uno de mis socios es mejor director general que yo, y yo hice exactamente lo que platicas, o sea, pero es muy doloroso que dices, yo fundé el negocio y no soy el director general. Yo uso el ejemplo de la aviación. El dueño del avión a veces quiere meterse a operar el avión en el asiento del piloto. Y si no se siente en el asiento del piloto, le quiere decir, haz esto y haz esto otro. Y no es un buen piloto. Eso es muy peligroso. Eso es la muerte. Con eso se van a matar. Con eso se van a matar. Yo cuando los veo, yo digo, yo no me subo al avión así. El piloto es una persona que desde su perfil, que desde su sangre, que desde su entrenamiento, es piloto completo. Entonces ese no se va a matar, muy probablemente. Bueno, también tiene riesgos, pero no va a tener menos probabilidades. Entonces en Estados Unidos, por ejemplo, la gente dueña sabe muy bien que hay un ejército de posibles directores generales empleados, o sea, pilotos, que ahí están esperando. Qué buena frase. Y los dueños, claro que dicen, yo no, yo soy otra cosa, yo ando en otro rollo, yo soy otra cosa. En México no, hay un ego aquí que dice, yo quiero ser el piloto porque soy dueño. Y yo le quiero mover al avión porque es mío. Pero yo digo, ¿para qué? ¿Para qué? Si lo importante es que vuele bien el avión. Pero es totalmente cierto, ¿eh? Yo pasé unos buenos años de mi vida así. Exacto. O sea, pero ¿cómo le dices eso al güey? O sea, tiene que crecer mucho personalmente para poder tener la humildad para decir eso. Ese es el punto que muy bien llegaste. Yo, cuando te comenté de los atributos de un buen director general, que dije que eran 8, 9 o 10 o los que sean, uno de ellos es ese. Es muy importante tener muy claro, tú quieres el negocio porque te quieres divertir haciendo cosas, aunque no seas muy buen piloto, o quieres el negocio, otra vez lo que tú dijiste hace rato, para crecerlo, para que el cliente final de los productos de tu negocio se sienta bien, no tú, sino es el cliente final. Y para que los socios, con ese producto final a los clientes, los socios tengan una rentabilidad adecuada. Ese es el pensamiento de un director general. Vamos a pensar que ya logramos superar eso y ya estoy yendo al mercado laboral a buscar a mi piloto. Eso. La pregunta aquí que te haría yo es, ¿tú prefieres encontrar gente joven que le veas 20 años por delante o agarras a alguien más experimentado? O sea, ¿cuáles son las primeras cosas que empiezas a voltear a ver cuando dices quiero ir por el piloto? Fíjate que yo soy un apasionado del pensamiento, del desarrollo. Y para el desarrollo se necesita tener dos cosas: el potencial de aprender, por un lado, y el tiempo, como tú dijiste, de 10 años, 15 años para hacer cosas, pero también, ¿quién le enseña? Las canas. Entonces, en aviación, vuelvo al punto, hay la máxima correcta. Del lado izquierdo se siente el canoso y del lado derecho se siente el joven. Eso es lo correcto. Un presidente ejecutivo canoso con un director general de alto potencial sería una chulada. Y eso es lo que yo recomiendo. Qué buena escena esa, ¿eh? ¿Verdad? Qué buena escena esa, Jorge. No, la verdad es que es totalmente cierto. Ahora, cuando ya vas al mercado laboral por ellos, acostumbras traerlos de otras organizaciones similares, los traes de Estados Unidos, los traes de... O sea, porque yo sé que ustedes también son expertos en ese proceso de encontrar
al piloto correcto. Al piloto correcto. Lo que te quiero decir es algunos tips que nos puedas dar en torno a Número cómo uno. voltean a ver a esos. El número uno, yo estoy en desacuerdo con Harvard, así como lo dice Warren Buffett, estoy en desacuerdo totalmente, en donde llegó unos años en donde dijeron, nosotros somos tan buenos que desarrollamos gente tan buena que sabe tanto de finanzas que puede manejar cualquier negocio. Yo no estoy de acuerdo. Y decían que el porcentaje de CEOs de Harvard era, no sé qué, llegó un momento en donde estaba alto en la lista, ¿no? Era un... Pues sí, pero yo luego vimos algunos ahora desempeños. ha cambiado mucho Ha esto. cambiado mucho Ha eso. cambiado mucho. Entonces, yo soy, igual que Warren Buffett, pensamos que eso no es cierto. Que los negocios, en muchos casos, tienen el oficio que es muy complejo, en donde demandan de una disciplina y de una sabiduría de muchos años, 10, 15 años de conocer el sector, ¿verdad? Y eso no es cierto que se aprende en Harvard por unas teorías, no es cierto. Hay algunas cosas que son invaluables que tienes que sentirlas. Eso le está dando nacimiento a toda una serie de maestros prácticos como yo, que somos más de la práctica que de regresar allá, ¿no? Exactamente. Yo creo mucho más en el desarrollo de la gente a través de plantearles problemas que los tienen que empezar a resolver aquí, no en la universidad, sino aquí, en vez de ir a aprender con un caso que nada tiene que ver con tu negocio, que a veces sí se aplican, pero porque están ideados a que en ese caso sí te sirve, pero no en cualquier caso en general es pérdida de tiempo, mi manera de ver. Mi manera de ver, entonces, el primer punto es dejar bien claro que el primer oportunidad de selección de una persona es alguien que ya haya estado en el sector, que ya haya tenido logros y que haya hecho algunas innovaciones que sean dignas de haber impactado el negocio positivamente. Los headhunters, eso es lo que venden. Oye, ya lo hizo, te va a salir caro, pero ya le tocó ver la película que le va a tocar verla contigo y entonces va a hacerlo crecer como acá ya creció. Entonces, ese es el primer caso ahora, que yo recomiendo. Ahora, se está complicando ese mercado laboral, ¿no? Porque ahora hay más gente yendo como cada vez es más difícil, ¿no? Sí, que ya te vas al segundo caso. Hay dos ejemplos muy claros que tengo. Que los traes de ese otro sector, los metes aquí, jalan muy bien. Pero está estudiado, no es al azar. No es, oye, te traigo una persona de Harvard que sabe de todo. No es así. Es en este sector, este tipo de talentos que han hecho estos logros, ese te va a servir. Eso sí, esto es ingenierilmente diseñado. Es increíble esa visión. Ahora, te voy a meter a un poco de terreno espinoso en varios sentidos, porque ¿qué pasa cuando hay una especialidad nueva que no hay en el mercado laboral? Porque eso me lo insisten mucho. Por ejemplo, ahorita he insistido mucho de la importancia del e-commerce y de repente es una especialidad que hay un mercado laboral todavía muy pequeño, no hay un público donde llegar. ¿Qué haces en esos casos? Estudiar qué otras especialidades tienen elementos parecidos. Te voy a dar un ejemplo ahorita muy claro. Hay dos industrias nuevas que tratan de ver lo que se puede hacer en la Luna y en Marte. Bueno, pues hay que escarbar en Luna y hay que escarbar en Marte. ¿Cuántos gentes muy buenas tenemos de perforación en la industria petrolera? ¿A quiénes crees que van a acudir Elon Musk y Jeff Bezos para poder hacer su planeación de cómo entrarle a la Luna y a Marte? A esas gentes, claro, a los perforadores. Van a perforar con cosas muy parecidas aquí y van a hacer adaptaciones por sus nuevas situaciones de temperatura. Entonces, y demás. haces duplas. Y entonces, ese es el diseño correcto. Haces un diseño correcto. Dices tú, oye, yo no tengo el total de lo que se necesita, pero de este otro sector tengo 50%. Ya no me falta desarrollar el otro 50%.
Entonces agarras a los primos hermanos, Ya. agarras a los hermanos. Y a lo mejor entre dos primos haces un cabrón. Y entre dos pinos haces uno. Pero lo que te quiero decir, eso es el enfoque ingenieril. El enfoque ingenieril al diseño, al encuadramiento de las piezas, que en este caso es capital humano, talentos, que son competencias y que las puedes desglosar, puedes poner en un Excel las 20 competencias. La otra vez me decía uno de recursos humanos, no, es que en mi empresa nomás voy a poner las 5 competencias más importantes. Digo, ¿por qué 5? En el tenis son 10. Buen servicio, revés, derecha, red, de fondo, media. ¿Por qué 5? Vamos a estudiar 30. Y ahí analizas el cumplimiento de esas competencias. El cumplimiento. No me vengas con que 5 porque es muy fácil. Para que se haga más fácil, no es para que se haga más fácil. Es cómo hacerle como debe ser correcto. Si son 20, son 20. Te voy a meter otro de estos ternos espinosos, Jorge, porque este también me lo dicen todo el tiempo. No puedo reclutar vendedores. Ya contraté a alguien con mucho sueldo base y tiró hueva, no hizo nada. No les doy sueldo base y me llegó puro mugrero de gente. Tú sabes a lo que me refiero. Claro. ¿Qué le respondes a un emprendedor que te dice no puedo encontrar vendedores? Claro que no puedes encontrarlos. Tienes que definir antes de ir a buscarlos 3 cosas. Tienes que poner a alguien con un perfil distinto para prospectar, que tiene un perfil tipo 1. Tienes que poner otro a enamorar, que es lo que se llama vender. Probablemente el prospectador o probablemente el vendedor puedan cerrar, y luego otra cosa es la postventa. Y otra cosa es la estrategia o modelo de ventas. Entonces, hubo un cliente que me decía, no puedo, y ya los que contraté no me pueden dar el kilo, y yo le digo, bueno, vamos a hacer otra tarea. Bueno, pues ¿cuál? Vamos nosotros, con la información que tenemos, tú y yo, a hacer el modelo, y luego le dices a la persona que contrate no que te diga cómo vender, sino le dices que venda con este modelo. Me dijo, ya pude. Y ahí en ese modelo que hicieron separaron las funciones. Totalmente. Separas las funciones. Prospectar tiene un perfil muy distinto a enamorar. Estoy de acuerdo. Fíjate que yo lo que he hecho, que es un tema interesante, un hack interesante, yo he contratado a microempresarios que les fue mal con su negocio. ¿Para vender o para prospectar? Para vender. Porque convencer. Le entienden a lo variable también, o sea, quieren ir por la zanahoria, ¿no? Pero a veces lo que hay en el mercado laboral, que esa es otra de las preguntas, creo que obvias, cuando tú pones un anuncio en el periódico, te llega lo que no encontró trabajo, de lo que no encontró trabajo, de lo que no encontró trabajo, ¿no? Creo que esa es una forma equivocada de ir al mercado laboral, ¿no? Y sobre todo si luego entra esa persona y le dices, bueno, como tú eres experto en ventas, tú dime cómo es el modelo y cómo hay que vender. Esa chamba no la puedes delegar. Es igual del jinete y el caballo. No le puedes delegar al caballo ciertas cosas. No se las puedes delegar. Si se las delegas, te va a tumbar. Totalmente. Y no va a brincar. Totalmente. Hay ciertas cosas que no puedes delegar. Entonces yo pregunto, ¿cuáles son? Y esas son las que hay que escribir. Y estas son las propias del director general. Me decía un japonés hace tiempo, oye, a ver, déjame ver a tu director general, ya lo vio. Le dijo, oye, aquí tengo este defecto del producto. Tú eres director general, ¿verdad? Aquí está el defecto de este producto. ¿Qué haces? Y me acuerdo que en ese tiempo el director general dijo, sí, cómo no, yo sé la solución. ¿Cuál es? La voy a pasar al departamento técnico. ¿Y qué dijo el departamento técnico? Que en un mes me avisa. Me dijo el japonés, en Japón así no es. En Japón, todos los directores generales conocen como la palma de su mano los defectos del producto. Si no, no son directores generales. Sí, es un involucramiento ahí. Un involucramiento en los defectos del producto. No es algo técnico que no sé qué pasa y lo voy a ir a estudiar allá a Estados Unidos. Y it's too late. ¿Se te va tu negocio? Claro. Oye, Jorge, para cerrar ya, porque no te quiero robar tanto tiempo, hiciste este estudio para detectar cuáles son los mejores directores generales. Creo que ese es el tema que yo estoy seguro que van a querer 20 videos de esto porque ya veo los comentarios. No me desgloses todo porque no acabamos, pero háblame de 5 o 6 cosas que hacen un buen director general y quiénes son los mejores directores generales de la historia que tú te acuerdes, así 3 o 4 casos que la gente puede ir a averiguar. Sobre todo que haya material como para leer de ellos y conectar con esto que comentas. ¿Cuáles serían 5 o 6 cosas que debiéramos de aspirar a un director? Pues mira, nomás te voy a mencionar, híjole, no, pues es que ya se me vienen a la mente las 8. Échale. Se me vienen a la mente las 8, pero te voy a mencionar, pues por decirte 4, ¿verdad? Sí, muy importantes. El saber a dónde va, el tener la visión del saber a dónde va, a qué puerto vas, imaginarlo, ¿verdad? Imaginarlo y constatarlo, ya sea porque ya se fue a otro país y ya vio ese otro lugar donde está y entonces ya te regresas y dices, lo quiero llevar allá.
Esa es la parte, y se llama planeación, ¿verdad? Bueno. Segundo, y es bien diferente, es ejecutar. O sea, ser el máster o el del oficio de la ejecución, el tener el gozo de la ejecución, el tener el decir, oye, me gusta meterme a hacer brecha y después de hacer brecha, hacer pavimento. Eso es ejecución, hacer brecha y hacer pavimento, ¿verdad? Ese es el segundo lugar. Luego, el tercer lugar, finanzas la acumen. Oye, ¿con qué? ¿Con qué le vas a fondear? ¿Tú traes la lana? ¿Le traes el socio? ¿Le traes un banco? Porque es muy celoso. Esas tres cosas que te dije yo son exageradamente celosas. Es como el piloto de avión. Es como la aceleración, la velocidad, en la que si es muy celosa. Si no trae la velocidad correcta, se desploma. Bueno. Y ya de entrada esas tres, bien difíciles de encontrar una sola persona. Bien difícil. Bueno. Bien difícil. Bueno, yo creo que entonces el análisis de la persona es o lo hago yo las tres o me junto con alguien. Si Claro. yo soy muy buen planeador, pero no sé ejecutar, ya sé a quién voy a contratar. Totalmente. O al revés, si soy muy buen ejecutor y no soy muy buen planeador, ya sé a quién ponerme arriba, como lo hizo Steve Jobs. Yo no voy a estar allá arriba en dirección general, ¿verdad? Punto. ¿Te ibas a dar un cuarto? La inteligencia emocional que dijimos ahorita, Ok. en donde inspiras a la gente, o en donde cuando menos no tienes miedo de la gente, o en donde al menos la gente se siente a gusto contigo y tú con ella, porque necesitas de la gente, necesitas de los clientes, necesitas de los trabajadores, necesitas de los proveedores. ¿Verdad? Ahí viene la humildad, el tacto, todo esto que hablamos. Entonces, qué bueno que me diste chance de 4, pero ahí dejamos pendientes las otras. Dame algunos casos, Jorge, de directores generales que te hayan gustado en la historia, que la gente pueda voltear y decir, mira, puede ser mexicano, puede ser también internacional. Dame un par, los que estén en la Mira, mente que primero dices. las gentes que no estudiaron. ¿Ok? Me gusta mucho don Humberto Garza de FAMSA. Me gusta mucho, no estudió más que primaria. Me gusta Warren Buffett, que sí estudió, pero nomás carrerita y punto. A jalar. Entender para dónde se va el dinero. Oye, y si yo entrego dinero, ¿qué sigue con el dinero? De esas cosas. Financial acumen ahí. Financial acumen es muy 140, fuerte. ¿verdad? Ahí 140. O sea, le dabas, olvídate del 100, ahí sí le dabas. Ahí 140. Y obviamente lo que ya te dije ahorita del señor de Banamex que empezó de Bellboy, un señor Aguilar. Entonces son gentes en los que yo te digo, oye, tienen una naturalidad de genética o para ser directores generales sin ser de Harvard, los tres, ¿verdad? Esos son los que más se me ocurren. Ahora, ya gente muy sofisticada, muy sofisticada, en una buena chamba de dirección general, pero pues ahí ya podemos hablar de varios modelos. Pues el modelo de Welch, de General Electric de aquel tiempo, bueno, pues fue muy bueno en optimizar funciones, pero hay otros modelos en donde fueron muy buenos en afinar la ejecución, y hay otros que han sido muy buenos en afinar la planeación, ¿verdad? A mí me gusta y admiro mucho cómo fue llevando Carlos Slim el negocio de Telmex a crecer como lo ha crecido y a competir mundialmente. Porque si algo es importante también conocer en los negocios es que si tu producto y tu manera de ofrecerlo y tu manera de venderlo convence a alguien más que no sea mexicano, eres mucho digno de reconocimiento, ¿verdad? Jorge, la verdad es que qué plática. Te agradezco muchísimo el tiempo. Seguramente va a ser la primera de muchas más. Así que gracias y bueno, pues gracias a todos los emprendedores que andan por allá. Por ahí les vamos a dejar los datos de Jorge para que le manden un correo si tienen alguna otra duda y bueno, seguramente van a llevar ahí algunos. No, hombre, es un placer poder dialogar con ustedes en algo que pueda servirles mis experiencias. Muchas gracias, Jorge. Un gustazo. Nos vemos a la otra de Unos Son Quien Van a Llegar a Ser.